Hola chicos, espero que estén bien. Lo que vamos a hacer hoy es, sí, esta es la clase número 5. Lo que vamos a hacer es continuar con las operaciones con números complejos. En este caso lo que vamos a ver es la forma, sí, la forma trigonométrica, y vamos a ver la forma polar y la forma exponencial y algunas operaciones con cada una de ellas. El hecho, sí, de decir de llamar forma trigonométrica o forma polar o forma exponencial, hace referencia a que nosotros vamos a tener diferentes representaciones de un número complejo, sí, para cada caso. O en tal caso lo que yo podría decir es dependiendo el contexto o la situación en la cual yo planteo un número complejo. Bien, tenemos aquí la forma trigonométrica. Me dice que nosotros podemos tener un número complejo AB, sí, en forma de par ordenado, lo cual es lo que me dice ahí, y que cuya representación es A más BI, la cual es la forma eh, binómica. Y aquí lo que nosotros vamos a necesitar son dos conceptos. El concepto digamos, de módulo, cómo calcular el módulo, y otro concepto más es el de coseno y seno, las cuales son razones trigonométricas empleadas en un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, si este vector que está aquí tiene una cierta orientación, la cual vendría a ser, digamos, el ángulo, el argumento, sí, que nosotros lo conocemos. Y bueno, si yo quisiera calcular el seno de ese ángulo, utilizaría el cateto opuesto, que vendría a ser B, ¿sí? Sobre P, y P, esta representación de P, digamos que dice aquí, hace referencia al módulo, ¿sí? Al módulo de un número complejo. Sí, de hecho eso está expresado como una simbología, digamos, con un número griego, pero lo podríamos decir como P, ¿sí? Que en realidad es el número Rho, es la letra Rho. Bien, para continuar, al igual sí, también tenemos la función coseno, en el cual nosotros tendríamos el opuesto, perdón, el adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente en este caso vendría a ser la componente A, ¿sí? La componente real, sobre la hipotenusa, que es ρ, que vendría a ser el módulo del vector. Bien, para convertir un número complejo en un número complejo de forma binómica en uno de forma trigonométrica, lo que debemos hacer en primer lugar es considerar, ¿sí?, el módulo y luego calcular el argumento. Y de esta forma nosotros vamos a tener que la expresión de un número complejo estaría dada de la forma ρ, que se vendría a ser el módulo, por el coseno del argumento más y seno del argumento. Bueno, aquí me dice de que nosotros muchas veces tenemos de que a la forma trigonométrica también se la conoce como forma polar, y que en realidad, digamos, la estructura o la escritura de la forma polar está dado, ¿sí?, como un par ordenado, haciendo referencia, ¿sí?, dice ρ y tita. O sea que la expresión polar vendría a ser como una expresión de el módulo, ¿sí?, el módulo de ese número complejo y el argumento. Entonces yo podría tener, por ejemplo, un número complejo escrito de forma polar como 5 más 2pi. Eso hace referencia, ¿sí?, en tal caso a que el módulo de ese argumento, perdón, el módulo de ese número complejo va a ser 5 y que el argumento, ¿sí?, el ángulo va a ser 2pi. A eso haría referencia. Bien, aquí tenemos unos ejemplos. eh, Dentro de esos ejemplos vamos a ver las consideraciones, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí del lado derecho son las consideraciones para el camino de regreso y también para calcular bien el argumento. ¿Por qué?
porque el hecho de que nosotros tengamos un número complejo significa de que puede estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes y nosotros tenemos expresiones para llevar al primer cuadrante, ¿sí? Que esto es que es lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un número complejo en el segundo cuadrante, ¿sí? Lo podemos pasar como a expresar como parte del primero, haciendo uso de esta tablita, como pi menos el valor del argumento. Si tenemos un número complejo en el tercer cuadrante, sería tita menos, en este caso sería el argumento, ¿sí? Tita menos pi. Y bueno, en el caso del cuarto cuadrante sería 2pi menos el argumento. Bien, lo que nosotros debemos calcular son dos cosas, el argumento y el módulo. Y nosotros tenemos aquí este número complejo. El número complejo es 3 más 5i. Bien, por lo tanto, la parte real sería 3 y la parte imaginaria sería 5. Calculamos eso y me da la raíz de 34, lo cual es equivalente a 5,83. Bien, luego vamos a calcular el argumento, ¿sí? Y lo calculamos como la arco tangente de 5 sobre 3. Y aquí me dice que es aproximadamente, ¿sí? Pi sobre 3, ¿sí? Ya sabemos que pi aquí en tal caso vale 180 grados, pero nosotros lo que hacemos es utilizar la notación, ¿sí? De radianes. Bien, en el caso del primer ejemplo, el hecho de tener 3 más 5i, no tenemos ningún problema porque este número complejo está dentro del primer cuadrante. En el caso del punto 2, ahí ya se nos plantea un problema porque nosotros vamos a tener un número complejo que va a estar dentro del segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque tenemos menos 4 para la parte real y 10 para la parte imaginaria, o sea, 10 positivo. ¿Sí? Entonces, tendríamos menos 4 más 10. Por lo tanto, pertenece al segundo cuadrante. Bien, todo esto eh, tendríamos, en tal caso, deberíamos calcular el arco tangente de menos 10 sobre 4 y no da este valor, en primer lugar. Lo que nos da es otro valor, pero hay que recordar que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que calcular en base a los cuadrantes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos que este número complejo pertenecía al segundo cuadrante, vamos a tener que hacer este valor, ¿sí? Pi menos el valor que les da aquí en esta parte. Y así vamos a poder calcular realmente ese valor, el cual es aproximadamente esto, ¿sí? Bien, en tal caso vamos a ver después, ¿sí? Vamos a desarrollar bien ese ejercicio. Bien, luego hay que calcular el módulo, ¿sí? El módulo sería el módulo de menos 4 al cuadrado más 10 al cuadrado, lo cual me da la raíz de 116, que es 2 por la raíz de 29. Bien, luego nosotros también podemos tener el camino inverso, el hecho de tener un número complejo escrito en forma trigonométrica y nosotros tengamos que volver, ¿sí? A la forma binómica. En ese caso, ¿sí? Sería lo que veríamos aquí a continuación. Nosotros tenemos dice hallar la expresión binómica del número complejo y tenemos aquí este número complejo. Bien, me dice 2 por raíz de 29, ¿sí? Me dice coseno de, bueno, lo que tienen ustedes ahí. Y me dice que yo lo tengo que pasar a forma binómica. En primer lugar, me dice que el argumento representa un ángulo de 112 grados. Con lo cual, nosotros sabemos de que en tal caso, ese número complejo, si escrito en forma trigonométrica, pertenece al segundo cuadrante. Luego,
el coseno resulta negativo y el seno positivo. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque nosotros tenemos en el cuadrito que tenemos esto. ¿Qué es lo que va a pasar con el seno y el coseno en cada uno de los cuadrantes? En el caso del coseno, si está en el segundo cuadrante va a ser positivo. Perdón. En el caso del coseno, si está en el segundo cuadrante va a ser negativo. Y en el caso del seno va a ser positivo. Eso es lo que pasa ahí. ¿Sí? Por eso hace esa aclaración. Bien. Luego me dice que siendo el equivalente en el primer cuadrante, ¿sí? Tendríamos que pi menos 28 sobre 45, pi, ¿sí? Que es lo que tenemos nosotros ahí. O sea, lo que estamos haciendo es pasar todo al primer cuadrante. Por lo tanto, me quedaría eh, esto, ¿sí? Esta operación pi menos 28 sobre 45 pi, me quedaría 17 sobre 45, lo cual equivale aproximadamente a 68 grados. Y me dice, podemos calcular con grados o radianes en la calculadora, ¿sí? Eso es indistinto, bueno, depende de la configuración que tengan ustedes. Luego, consideramos, ¿sí? El hecho de que en tanto el coseno y el seno van a tener diferentes tipos de signos dependiendo del cuadrante. Entonces, como pertenece al segundo cuadrante, el coseno va a ser negativo y el valor del argumento en grados es 68. Y en el caso del seno, también es 68. Recuerden que es el mismo argumento para los dos. Y el módulo ya estaba determinado porque ya lo teníamos, ¿sí? Desde un principio. Bien, luego ¿qué hacemos? Calculamos, ¿sí? En la calculadora el coseno de 68 grados, lo cual me da menos 0,38, y el seno de 68, lo cual me da 0,93. ¿Qué hacemos a continuación? Propiedad distributiva, ¿sí? O sea, esto por cada uno de los que está adentro del paréntesis, lo cual me da menos 4,09 más 10,01. Y eso me da aproximadamente menos 4 sobre 10. Prácticamente lo que nosotros hicimos es el camino, ¿sí? De regreso de este ejercicio, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos este número complejo y pasamos a, a esta forma trigonométrica. Y repito, hicimos el camino de regreso. Teníamos esa forma trigonométrica y volvimos, ¿sí? A la forma binómica. Eso sería lo que hay que hacer. Bueno, aquí tenemos un ejemplo 4 que también consiste en lo mismo, ¿sí? O sea, tener en cuenta las tablas que yo les dije y calcular, ¿sí? Vamos a pasar a la forma, las operaciones, ¿sí? En forma trigonométrica, y lo cual me dice aquí es de que si yo tengo la multiplicación de dos números complejos que están escritos en forma trigonométrica, lo único que yo debo hacer es multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Eso sería así de forma básica, ¿sí? Repito, multiplicar los módulos y sumar los argumentos. Si yo tengo una división, ¿sí? De dos números complejos escritos en forma trigonométrica, lo que debo hacer es dividir los dos módulos de cada uno de los números complejos y restar los argumentos, nada más. Y bueno, aquí tengo una fórmula, ¿sí? Bueno, ahí tiene el nombre, lo cual hace referencia a qué pasaría si nosotros tuviésemos un exponente para un número complejo escrito en forma trigonométrica, lo cual me dice, básicamente lo que me está diciendo es de que ese exponente solo va a afectar al módulo, no al argumento, perdón, solo va a afectar al módulo y lo que me va a hacer es multiplicar en tal caso el argumento, ¿sí? Bien, aquí tiene un ejemplo, me dice dado z1 igual a 1 más i,
y Z2 igual a menos 3 más 3i. Me pide calcular la multiplicación de esos dos números complejos y la división utilizando la forma trigonométrica. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es pasar a cada uno de esos números a su forma trigonométrica, y lo que debo hacer a continuación es operar así con ellos, ya teniéndolos en forma trigonométrica. Para calcular si o pasar a forma trigonométrica, debo tener en consideración las tablas que le mencioné hace un momento de los cuadrantes, y debo calcular el módulo. Entonces calculo el módulo, me quedaría 2, raíz de 2, y en el caso del argumento me quedaría un cuarto, ¿sí? Un cuarto de pi. En el otro me quedaría raíz de 18, y el argumento, ¿sí? Como pertenece al segundo cuadrante, me quedaría 3 cuartos de pi. Por lo tanto, la multiplicación sería igual a la multiplicación de los dos módulos y la suma de los argumentos, lo cual sería pi sobre 4 más 3 cuartos de pi, ¿sí? En cada uno. Eso me da igual, bueno, aquí trabajando con cada uno de ellos, me da igual que, bueno, aquí se opera con cada uno de ellos. Me dice que me queda coseno de pi y seno de pi, lo cual no es nada más y nada menos que coseno de 180 y seno de 180, lo cual me daría 0 y 0 para los dos. Por lo tanto, ¿sí? 0 para en el caso del seno y menos 1 para el caso del coseno. Por lo tanto, ¿sí? El resultado de la multiplicación sería igual a menos 6. Bien, aquí lo que nosotros vamos a hacer es pasar a otro tipo de expresión, la cual es la expresión en la forma exponencial. En la forma exponencial lo único que nosotros vamos a necesitar es el módulo y el argumento. Sí, aquí lo que me da es una explicación acerca de por qué se utiliza así en tal caso la ecuación de Euler, ¿sí? Para, o sea, esta ecuación es muy famosa en matemáticas, para considerar el hecho de llevar un número complejo a una forma exponencial. Pero lo único que nosotros necesitamos de eso es de que a cualquier número complejo nosotros lo podemos expresar en una forma exponencial teniendo en cuenta el módulo, ¿sí? Y el argumento. Por lo tanto, yo aquí podría tener un número complejo escrito en forma exponencial como 5 por e elevado a la 1 medio de pi por i, ¿sí? Ese podría ser ¿sí? Un número complejo escrito en forma exponencial. ¿Sí? Dije 5 ¿sí? Elevado a un cuarto de pi por i, ¿sí? Esto sería un número complejo, ¿sí? Escrito en forma exponencial. 5 sería el módulo y un cuarto de pi sería el argumento. Bien, pasamos a lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es volver al hecho de las operaciones, que es lo que vimos al principio. Teníamos esto en un principio, la cual era la forma trigonométrica de un número complejo. Bien, recuerden que nosotros para la forma trigonométrica de un número complejo lo que necesitamos, ¿sí? Lo que necesitamos es el módulo y el argumento. Y en tal caso, tener en cuenta las tablas para, eh, para el caso de que pertenezca al segundo cuadrante. Bien, vamos al caso del segundo ejercicio, sí, que quizás es el más complicado, el ejemplo. Me dice hallar la expresión trigonométrica de menos 4 más 10i.
Lo primero que yo debo hacer es calcular el argumento. Me dice que es tangente. Me dice que es tangente de... recuerden que nosotros hacíamos la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces me quedaría que el argumento sería igual a la tangente, ¿sí? A la menos 1, en tal caso, porque así es como lo deberían escribir en la calculadora, porque aparece así. Y el concepto verdadero es arco tangente. Bueno, tendría menos 10 sobre 4, y este valor me da aproximadamente 68 grados. Lo cual a mí no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en forma de grados y nosotros trabajamos con el sistema, trabajamos en radianes, ¿sí? Por lo tanto, aplico, ¿sí? Digamos, la fórmula, por así decirlo, para pasar los radianes, la cual es multiplicarlo por la equivalencia de pi sobre 180 grados. ¿Sí? Aquí simplificaríamos esto, y lo cual simplificado me quedaría 17 sobre 45. Cabe recordar que el número complejo z igual a menos 4 más 10i, ¿sí? En el hecho de que la parte real sea negativa, significa de que este número, ¿sí? Si yo lo voy a graficar, este sería el eje real, este sería el eje imaginario, aproximadamente, ¿sí? Sería por aquí menos 4 y 10, ¿sí? Por lo tanto, significa que ese número complejo, ¿sí? Pertenece al segundo cuadrante. Por lo tanto, yo lo que debo hacer es esto, ¿sí? Como pertenece al segundo cuadrante, tengo que hacer pi menos el valor del argumento, el cual era 17 sobre 45 pi. ¿Sí? A esto lo trabajo como una fracción. En tal caso, yo podría hacer 1 menos 17 sobre 45 y afuera dejar el valor de pi. Resuelvo esto, lo cual me queda 28 sobre 45 pi, que es lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Ese es el valor. Y lo que yo hago ahora, si ya tengo aquí el argumento, perdón, el módulo, y escribiría que z en forma trigonométrica me quedaría 2 por raíz cuadrada de 29 por coseno de 28 sobre 45 pi más y por seno de 28 sobre 45 pi, ¿sí? Y ahí ya lo tengo de forma trigonométrica. Bien. Ahora otra cosa que nosotros vamos a ver es ese camino de regreso, ¿sí? En el caso del ejemplo 3, a mí lo que me da es de que yo tengo la expresión trigonométrica y debo regresar a la forma binómica. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer en primer lugar es determinar de qué cuadrante pertenece, ¿sí? Recuerden, entonces yo lo primero que debo fijarme es en esto. Al ver cuántos grados, ¿sí? Eh, hace referencia a eso, voy a saber a qué cuadrante pertenece. Bien, en el hecho que nosotros tengamos como argumento 28 sobre 45 pi, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo el camino de regreso. Yo lo que podría hacer aquí es, en tal caso, volver y ver cuánto equivale en grados. Entonces voy a hacer 28 sobre 45,
¿sí? Y aquí podría reemplazar directamente el valor de pi, el cual es equivalente a 180 grados. Si yo hago esta operación, a mí me queda un valor de 112 grados, lo cual a mí me indica de que este número complejo pertenecía al segundo cuadrante, ¿sí? Al segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta esta tabla y me dice aquí de que en el segundo cuadrante el coseno es negativo y que el seno es positivo. ¿Para qué me va a servir eso a mí? Para poder armar, ¿sí? Para poder armar la forma binómica del número complejo. Entonces vamos y ponemos z igual a la raíz cuadrada, perdón, quedaría 2 por raíz cuadrada de 29 por, en realidad no va un por, pero hace referencia a eso. Bien, aquí tenemos que poner por. Y nosotros ya sabemos, ¿sí? Como vimos en el cuadrito, ¿sí? Tenemos de que el coseno va a ser negativo y que en el caso del seno va a ser positivo. Perdón, aquí es y seno. Bien, y aquí lo que nos está faltando es de que nosotros al hacer esta conversión nos dimos cuenta de que ese número complejo pertenecía al segundo cuadrante. Lo que en tal caso debemos hacer es llevarlo al primer cuadrante. De igual forma, con esta tabla. Como pertenece al segundo cuadrante, yo lo que debo hacer es pi menos el valor del argumento. Por lo tanto, a mí me quedaría, ¿sí? Vuelvo con esto, me quedaría que el argumento real sería pi menos, en este caso me da 28 sobre 45, que ya me da, sí, me daba ahí dentro del argumento del número complejo. Si yo resuelvo esto, me quedaría que el argumento sería igual a 17 sobre 45 pi, lo cual lo que hacemos es transformarlos a grados, multiplicamos por 180 y me da un valor, ¿sí? De 68 grados. Entonces, yo lo que voy a poner aquí es 68 grados. Bien. ¿Cómo continúo? Pongo que el valor z, ¿sí? El número complejo, va a ser igual a 2 por raíz de 29. Y lo que yo voy a hacer aquí en tal caso es calcular el coseno de 68 y el seno de 68. Lo cual me da 0,38 y 0,93. Menos 0,38 más 0,93 y ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Lo cual a mí me quedaría en total 4,09 menos 4,09 más 10,01i, lo cual es aproximadamente el número complejo menos 4 más 10i. Y de esta forma, nosotros hemos vuelto desde un número complejo expresado en forma trigonométrica a un número complejo de la forma binómica. ¿Sí? Bien, aquí en el caso del ejercicio del ejemplo 4 es lo mismo. Para repasar,
lo que yo debería hacer en primer lugar es determinar a qué cuadrante pertenece. ¿Para qué? Para determinar, para ver si hago alguna operación con el argumento y también para ver los signos de las razones trigonométricas seno y coseno. Y con todo eso ya voy a poder calcular y volver desde una expresión trigonométrica a una binómica. Bien, continuando con esto, aquí tenemos algunos ejercicios, sí, aquí a forma de demostración, para que vean cómo serían aproximadamente los ejercicios. Y en el caso del ejercicio D, nosotros tenemos, o sea, el ejercicio me pide a mí que todo lo que yo tengo ahí, debo pasarlo sí o sí a una forma binómica. Por lo tanto, yo tengo, en el caso del A y el B, tengo expresiones trigonométricas, en el caso del C también, y en el caso del D y el E, en este caso tengo tengo números complejos escritos de la forma exponencial. Y la pregunta en tal caso aquí sería, ¿cómo yo vuelvo de un número escrito en forma exponencial a un número de forma binómica? Lo que yo le podría decir es de que lo que podríamos hacer es tomar como un camino intermedio el número complejo de forma trigonométrica. ¿Por qué? Recuerden que para un número complejo escrito en forma exponencial, necesitábamos el módulo y el argumento. Entonces, en este caso, 8 sería el módulo y 7 sobre 4 pi sería el argumento. Por lo tanto, yo podría escribir, ¿sí?, que el número complejo z del ejercicio D sería 8, ¿sí?, abro paréntesis, coseno de 7 de cuartos de pi más y seno de 7 cuartos de pi. ¿Sí? Al tener esto, yo lo que ya puedo hacer es volver, ¿sí?, a lo que hicimos anteriormente. Primero, determinar a qué cuadrante pertenece, ver la tablita para volver a operar o no, ¿sí?, en tal caso de que no pertenezca al primero, y también para ver los signos de las razones seno y coseno, ¿sí?, las razones trigonométricas. Y de esa forma yo volvería desde un número escrito en forma exponencial a uno en forma binómica, sí o sí pasando por la forma trigonométrica. Bien, esto sería todo por hoy, chicos. Espero que estén bien y la próxima semana ya nos estaríamos reuniendo por Zoom para ver en este caso ya el trabajo práctico, en la última parte de números complejos y el trabajo práctico de números complejos. ¿Sí? Espero que estén bien. Hasta la próxima semana.